Primero tenemos que sacar el panel que cubre la puerta del conductor. Para eso tenemos que sacar el tornillo Torx que está en la manija. La medida es Torx 20. Aflojamos el tornillo y sacamos el plástico de su lugar. Ahora sacamos la manija del levantacristal que va a presión. Sale la manija con un redondel de plástico que hace de embellecedor. Sacamos el marco de plástico de la manija de apertura. Yo uso una palanca de plástico para no marcarlo, pero pueden sacarlo con un destornillador. Va sujetado con unas pestañas plásticas. Tengan cuidado de no hacer mucha fuerza porque se pueden partir. Ahora sacamos el tornillo que está a la derecha. Ahora tenemos que sacar el cobertor de la manija del retrovisor. Ahí abajo hay un tornillo. Ahora vamos a tirar del panel de la puerta ya que está sujeto por unos clips. Cuando destraba, simplemente levantamos el panel y sale. Ahí tiene el último tornillo que les decía, pero en mi caso no lo tenía. Estos son los clips que sujetan el panel. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sacamos los 4 tornillos que sostienen el parlante. Por suerte todos los tornillos son T20. Cuando sacamos el parlante nos encontramos con esta ficha. Para sacarla vamos a presionar la pestaña que tiene con un destornillador plano. Acá vemos la pestaña de cerca. Este es el parlante que trae de fábrica. Para desarmar la ficha levantamos la pestaña azul, la sacamos por completo y quedan expuestas unas pestañas plásticas que hay que levantar para sacar los terminales. Hacemos palanca con el destornillador y tiramos del terminal y sale. Y ahí sacamos el segundo. Así guardamos los terminales y la ficha por cualquier cosa que queramos volver a la instalación original, cuando tengamos que entregar el auto, por ejemplo, cuando lo vendamos. Estos son los parlantes que le vamos a estar instalando. Unos XS FB1630 de Sony. Son de 45 watts y 3 vías. Son de 6 pulgadas y media. Los sacamos de la caja. Vienen muy bien empacados en un telgopor para que no se dañe el cono. Y acá tenemos el parlante. Esa es una tapa que en este caso se la vamos a sacar porque no entra con el panel de la puerta. Acá tenemos la parte trasera del parlante. Atrás vamos a instalar los XS FB6930. Son de 60 watts, 3 vías y son de 6x9. Vienen con cables, los terminales ya puestos y tornillos. Acá tenemos el frente de los parlantes y la parte trasera, donde dice las especificaciones técnicas. Cortamos los terminales viejos, pelamos el cable y soldamos los cables nuevos con los terminales y le ponemos cinta aisladora. Ponemos el parlante en la puerta. Ahora hacemos los 4 agujeros con una mecha un poco más chica que el tornillo que vamos a poner, que es el que viene con el kit. Ahora ponemos el primero de los tornillos para que sujete el parlante mientras hacemos el resto de los agujeros. El parlante ahora queda en su lugar. Ahora hacemos el agujero número 2, 3 y 4. Ahora ponemos el tornillo número 2, 3 y 4. Ahora tenemos que armar el panel. Esa goma espuma no la rompí yo, ya venía así por una instalación de un cierre centralizado que le habían hecho. Primero ponemos el panel de puerta en el pestillo del cierre de la puerta y empujamos el panel en la parte superior, así ingresa en el burlete. Ahora le pegamos en los costados con la palma para que encajen los clips. Le ponemos el plástico de la manija de apertura. Le ponemos la manija de levantacristal que va a presión. Ponemos el plástico de la manija de la puerta y apretamos el tornillo. Ponemos el tornillo del costado y ahí nos quedó la puerta armada. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo con la otra puerta. Para hacer los agujeros en la luneta tienen dos opciones. La primera es con una agujereadora. Como vemos, la madera es muy blanda, así que empujamos y va a ir cortando toda la madera. Lo que pasa es que de esta manera vamos a ensuciar mucho. La segunda es con una trincheta. Como vemos, la trincheta la corta como si fuera manteca. Así que podemos directamente con el molde y la trincheta hacer el agujero. Con cuidado de no cortarnos, vamos empujando la trincheta y vemos que lo corta casi como si fuera cartón. Le vamos dando alrededor, cuidado porque corta mucho,
y ahí lo vamos moldeando. Los parlantes traen un molde para que sepamos de qué tamaño cortarlo. En cuestión de 2 minutos pude cortarlo completamente. Tengan cuidado de cortar la alfombra que recubre la luneta de manera que quede prolijo. Del otro lado, como vi que era tan fácil cortarlo con la trincheta, lo corté directamente con eso. Primero cortando la alfombra y después empujando un poco más profundo hasta que traspase la luneta. De esta manera me ahorré de limpiar mucho. Esos moldes los pueden sacar de la parte trasera de la caja del parlante. Viene troquelado, así que ni siquiera lo tienen que recortar. Tiran y va a salir entero el molde. Acá podemos ver cómo saqué el pedazo entero y bastante prolijo. Si ven que no queda muy prolijo, pueden agarrar la trincheta y recortar los bordecitos. Así queda lo más derechito posible. Ahora aspiramos los pedacitos de madera, así la instalación queda limpia. Ahora colocamos el parlante, hacemos los 4 agujeros que tiene alrededor y usamos los tornillos que vienen en la caja. Y así nos quedan con los 4 tornillos. Son bastante discretos, así que no se van a ver mucho desde afuera. En la parte de abajo, así como en las puertas, tenemos que cortar y soldar los nuevos terminales. Este auto viene precableado en las puertas traseras. Simplemente sacamos los cables de ahí y los traemos hasta atrás. Los cables que traen los parlantes son muy largos, así que llega perfecto. Bueno, ahora vamos a la prueba de sonido. Así sonaba con los parlantes originales. Y así suena con los parlantes Sony. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.